Bueno, hola a todos. Hoy estamos acá con un grupo bastante heterogéneo de estudiantes del Rosario, entonces quiero por favor que cada uno se presente, nos cuente un poquito sobre ustedes y ahí sí podemos empezar a debatir. Entonces, Diego, si quieres, adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes ya para todos y todos. Mi nombre es Diego Suárez, soy estudiante de Relaciones Internacionales de quinto semestre, estoy en la Universidad del Rosario y digamos que voy a representar como esa perspectiva masculina del enfoque de género y el feminismo. Súper, gracias. Laura. Yo soy Laura, estudio Ciencia Política y Gobierno en el Rosario, estoy en quinto semestre también y bueno, a mí me gusta mucho el feminismo decolonial y el término de interseccionalidad. Súper. Sara. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sara Mosquera López. Soy estudiante del Rosario. Yo estoy en proceso de grado de jurisprudencia y estoy en sexto semestre de Relaciones Internacionales. Y Sofía. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Gudelo Arango. Yo estoy en ya décimo semestre de jurisprudencia y mi enfoque sobre bueno, tengo 22 años, ya dije, sí, bueno, y mi enfoque sobre el feminismo es sobre todo hacia las teorías queer y hacia la interseccionalidad. Un enfoque súper interseccional sobre pues, las diferencias que pueden existir dentro del movimiento heterogéneo al que se refiere. Listo, súper. Pues quisiera empezar con una pregunta, el que quiera la puede abordar y responder y yo creo que ahí ya se va como animando la cosa. Entonces quisiera preguntarles si, considerando cada uno de sus diferentes enfoques que acaban de decir de cómo entienden y ven la parte de los feminismos, más que todo feminismos del sur global, si es posible que un Estado plurinacional, como el colombiano de hecho, no ambicione en gestionar la acumulación del capital, ¿sí? Sino que por el contrario garantice la participación y la reproducción de la vida en un colectivo, ¿sí? Entonces, como ustedes hacen parte de, algunos de ustedes como debates en ONU, no sé si estén como en, tal vez, Sara, ya no sé si consultorio jurídico, alguna clínica o algo de esos colectivos, ¿cómo entenderían o cómo verían eso? Igual les voy a mandar la pregunta por el chat y cualquiera de ustedes que quiera responder esto, adelante. Bueno, yo creería que no es tan posible que no se ambicione, pues porque es algo como intrínseco del ser humano. Sin embargo, partiendo desde los feminismos comunitarios, sí podríamos hacer esa separación de que ni el territorio ni el cuerpo de las mujeres es una propiedad, ¿cierto? Es algo que se puede expropiar o es algo que se puede conquistar o es algo que se puede penetrar hasta el punto en el que el capitalismo lo hace. Entonces yo creo que la ambición no está mal, sino los riesgos que tiene la ambición cuando no es controlada, cuando vemos fenómenos que permiten el capitalismo como dinámicas extractivistas. Lo más reciente es, por ejemplo, el puerto en el Golfo de Tribujá, en el Chocó. Entonces, a mí me parece que, digamos, ese ejemplo es como el reflejo de lo que no se puede hacer, lo que no se debería hacer, pero que se podría, digamos, ver el territorio desde otra perspectiva y se podría, digamos, ambicionar el desarrollo, pero de manera, pues, sostenible, sustentable. Súper, no sé si alguna quiera agregar. Yo quiero agregar a alguien. Ah, bueno. Okay. ¿Sí? ¿Sí puedes? Sí, bueno. Digamos, respecto a lo que estaba diciendo, yo estoy sumamente de acuerdo con ella. Y sobre todo porque generalmente, y lo podemos ver en todos los estados, es una clase, incluso en los movimientos indígenas se puede ver cómo la incoherencia política existe en los estados. Digamos, en el tema indígena puede verse en estados como sobre todo Bolivia y Ecuador con el término del buen vivir,
y la incorporación del término de buen vivir en sus constituciones nacionales. Ahora bien, con el tema de la acumulación de las riquezas, pues yo creo que eso es algo que el Estado no va a gestionar porque incluso hace parte de un sistema general global que es el capital. Y el capital necesariamente implica la acumulación de las riquezas. Entonces al Estado no le interesa gestionar esto, ya que entre los más pobres sean más pobres, los más ricos van a ser más ricos. Y los más ricos son los que al fin y al cabo terminan estando en las esferas del poder público. De esa manera, pues podríamos decir que al Estado genuinamente eso no le interesa. ¿Por qué? Porque el Estado al final son sus políticos. Y sus políticos son personas que están socioculturalmente bien acomodadas en un rango capitalista de acumulación de riqueza. Entonces, al fin y al cabo, pues ese no va a ser un interés del Estado. Y la incoherencia de la constitución política y las garantías constitucionales con la acumulación de riquezas es algo que fuertemente se le critica al Estado colombiano y que fuertemente se puede ver. Entonces, al fin y al cabo, las mujeres terminamos siendo, y si, digamos, enfocamos esta pregunta un poco al feminismo, terminamos siendo una respuesta a este sistema y a la adaptación del mismo. Entonces, pues cada vez la lucha un poco más en conseguir más espacios políticos y de participación y todo este tipo de cosas. Sin embargo, pues el Estado al fin y al cabo no va a responder distribuyendo la riqueza, sino siguiéndola, acumulándola para que pueda funcionar de una manera la que se considera adecuada internacionalmente hablando. Igual, yo quiero ahí decir algo, y es el tema del ser y el deber ser, porque es que no es cualquier tipo de Estado el que estás planteando la pregunta, sino es un Estado plurinacional. Entonces, en ese aspecto sí se tiene que tener en cuenta las cosmovisiones, visiones y elementos organizacionales que tienen las demás organizaciones, y no solo esta idea supercapitalista y superoccidental que muchos tenemos, sino también cuál es el deber ser y qué se quiere al momento de establecer un Estado plurinacional, y es el reconocimiento de estas otras comunidades y culturas. Pero bien, como decía Sofía y Laura, pues es muy difícil que, digamos, la élite que siempre ha gobernado y que sigue manejando los hilos del Estado y del gobierno permita que estas cosas se den. Pero en el deber ser, sí es necesario que un Estado plurinacional busque que la acumulación de capital no sea absoluta ni que sea la única manera de organizarlo, teniendo en cuenta que esto ha debilitado y empobrecido a muchas comunidades, no solo a los indígenas, sino también a las mujeres, que son las mayores víctimas de violencia económica y las que menor cantidad de personas que detentan la tierra o la riqueza, por lo que en este caso, si estamos hablando de un Estado plurinacional, sí debería buscar gestionar la vida de una manera diferente y podría ser una vida en colectividad. Pues creo que para concluir como la idea que ya han presentado, siento que primero, desde mi punto de vista, siento que la palabra colectiva puede ser conflictiva, es decir, qué es colectivo y qué entienden estas comunidades por colectivo, por identidad y por comunidad. No sé hasta qué punto pueda entrar todo el mundo ahí, y si llega a entrar todo el mundo, ¿dónde queda esa diferencia que hace a cada persona importante, especial y necesaria? Creo que respecto al término del desarrollo, creo que el desarrollo no, por lo general, no está visto en términos de género, no se mira en desarrollo económico o en aspectos. Entonces, tocaría ver qué tanto puede llegar a incluirse el enfoque de género en el desarrollo, o la importancia del género en el desarrollo, además de la perspectiva de los feminismos comunitarios que ven el desarrollo como colonialismo. Entonces, hasta qué punto la tradición deja de ser importante para evolucionar, para dar paso a la globalización y al desarrollo, y hasta qué punto se está rompiendo completamente con las tradiciones de estas comunidades. Por último, siento que a pesar de que los estados estén, digamos, buscando este tipo de iniciativas, siento que no es la preocupación principal, en especial de Colombia. Creo que es más importante para el Estado en este momento hablar, por ejemplo, del proceso de paz, de posconflicto, incluso todavía de las drogas. No sé cómo sería la relación con el gobierno de Estados Unidos que va a instaurarse, pero, pero en especial siento que para el caso colombiano, los avances que se han dado para la mujer han sido gracias al feminismo radical, y no sé qué tanto tendría, digamos, importancia el tema del desarrollo para las radicales. Siento que hablarían más de violencia, que es lo que más les preocupa en este momento, la violencia contra la mujer de todo tipo, no tanto una mirada enfocada hacia el desarrollo, la vida colectiva. Entonces creo que seguiría quedando relegado en un segundo espacio.
Ok, Sofía, adelante, levantaste la mano. ¿Quieres complementar? Sí, no, complementar, no, contradecir un poco. Porque yo creo que una visión del feminismo, y según lo que está diciendo Diego, donde para el feminismo radical, digamos que el desarrollo no es tan importante como la violencia, es que yo creo que la gente se ha confundido un poco en lo que el feminismo significa, porque el feminismo no va a solucionar todas las situaciones sociales que existen. O sea, el feminismo precisamente es de la reivindicación de la mujer y sería una irresponsabilidad meter todos los frentes dentro del feminismo. Entonces, ya sea el desarrollo, la educación y todo este tipo de cosas que, claro, nos enfocamos en ver cómo eso lo podemos cambiar desde nuestra posición como mujeres y desde nuestra voz y construir nuestra voz que ha sido silenciada durante muchos años. Pero ya hablar a que no es tan importante lo uno que lo otro, creo que primero es erróneo teóricamente, porque sí es importante y corresponde a las necesidades interseccionales a las que le surge a cada sociedad. Entonces, las feministas radicales pues podemos ver que tienen ciertos, ciertos ciertas metas, es que lo voy a decir en inglés. Entonces tienen ciertas metas y ciertas como... Y la idea con esas metas que tienen las feministas radicales es precisamente empezar a construir desde eso y entender por qué es violento todo el sistema. Y si el sistema es violento, el desarrollo necesariamente va a ser una solución a esa violencia del sistema. Entonces no es que no se enfoquen en el desarrollo, es que primero podemos meter todo en la misma bolsa y segundo, el desarrollo sí es un foco, pero es un foco desde la mujer, no desde la acumulación de capital para todo el mundo, es desde la acumulación de capital para todas las mujeres, ¿sí? Y para mí, o sea, desde ya mi perspectiva súper personal, el feminismo tiene que ser necesariamente en contra de la lucha de clases, porque si estamos buscando la igualdad como mujeres, pues también debemos buscar la igualdad en cuanto a las clases sociales se refiere y demás. Esa es como más mi posición sobre el tema. Sí, yo quisiera contar algo ahí respecto al punto que mencionaba Sofía y es, veamos autoras como Emma Goldman. Emma Goldman decía, bueno, y si yo ni siquiera alcanzo a ser proletaria, si yo ni siquiera, o sea, soy tan pobre que ni siquiera el modelo capitalista capacitista me acepta porque tengo alguna discapacidad o porque de verdad, bueno, soy demasiado pobre que ni siquiera puedo tener fuerzas para vender la fuerza de trabajo que. Entonces, ahí es donde opera la interseccionalidad y a través de la identificación de los privilegios y de ver realmente cómo todo se cruza y cómo todo se puede, digamos, enlazar, también podríamos sugerir un modelo o un enfoque de desarrollo que realmente se acople a estas necesidades plurinacionales que menciona la pregunta. Sí, pero todo empieza desde la identificación primero de los privilegios y de lo que mencionaba Sofía, de a través de eso ya puedo ver que hay gente que es discriminada por su raza, por su género, por su clase social, por etiquetas sociales, hasta por su apariencia, y a partir de ahí, pues así generar un cambio, pues sí, que se acople pues a todos. Sí, Sofía, yo vi que levantaste la mano, pero quiero poner algo más en la mesa porque muchas de ustedes han dicho, perdón, han dicho que proponen algo después de, o sea, como que el feminismo no es el fin, sino el camino para, ¿sí? Proponen esto ya sea como un desarrollo sostenible o en forma de que el final sea la comunidad. Entonces, no sé si ustedes a nivel un poco más micro tengan alguna experiencia, algún proyecto que puedan llevar a cabo o que estén llevando a cabo en este momento ustedes o sea, para solucionar esto precisamente. Ya la problemática, digamos que está clara, ¿qué proponen? ¿Qué se hace? Pues, Igual, bueno, no sé si alguien más. no, dale, Sofía, dale. Ok, bueno, yo creo que dentro de eso, pues eso depende, porque necesariamente el feminismo tiene que ser interseccional, ¿sí? Porque no podemos meter a todas las mujeres dentro de una misma bolsa, o sea, vuelve a la misma lógica. Todas las mujeres no caben en una misma bolsa porque todas las mujeres sufren sistemas de discriminación totalmente diferentes a otras. Entonces no podemos hablar del feminismo negro y el feminismo blanco como la misma cosa, porque precisamente es un movimiento heterogéneo
que es como una aclaración que a mí se me hace súper importante. De hecho, mi escritora favorita es Gloria Anzaldúa. No sé si la han leído y realmente es sobre los feminismos chicanos. Se la recomiendo un montón si no la han leído. Y realmente pues, dentro de eso, parte de la interseccionalidad y parte de, pues su libro se llama Borderlands, y ella escribe en Spanglish porque ella es chicana, vive en Estados Unidos, pero habla español, habla inglés. Entonces, pues toda su narrativa y todo esto se construye a partir de su punto de, de su vivencia, ¿sí? Cómo todos los feminismos se construyen a partir de las vivencias y sobre todo como gente del sur, pues tenemos que construirlo a partir de eso, ¿sí? Porque nuestras necesidades jamás van a ser las mismas que leemos en un libro de Simone de Beauvoir, por ejemplo. Nuestras necesidades van a variar de acuerdo a donde nacimos, ¿sí? Y esto es como uno de los enfoques más grandes del feminismo. Entonces, ahí y ya dentro de las propuestas, por ejemplo, ya dentro de mi ser, ¿sí? Yo estoy trabajando en un proyecto que es para la paz, que se llama Jóvenes Líderes por la Paz. Los invito a seguirnos en Instagram. Mentira, pero sí, el caso es que pues realmente dentro de este proyecto hemos tenido varias capacitaciones de enfoque de género, donde es que lo que nosotros buscamos es ir con capacitaciones sobre diferentes habilidades como la oratoria, la negociación, la resiliencia y el emprendimiento a personas excombatientes del conflicto armado colombiano. Entonces, ya hemos tenido talleres, de hecho este fin de semana tengo un taller que se citó, y dentro de esos talleres pues tenemos algo como el enfoque de género. Entonces también es ver las realidades de las mujeres y cómo las mujeres se perciben, si se perciben solamente en pareja, si no se perciben en pareja, si se perciben pues como individual. En fin, digamos todo este tipo de variables, porque eso te ayuda a construir lo que le puedes enseñar a las personas de la manera en la que alcance la igualdad, porque es que yo siento que la igualdad también es un concepto heterogéneo y depende de quien lo evalúe, ¿sí? Porque yo respeto fielmente que una mujer decida casarse o que una mujer decida trabajar. ¿Sí me entiendes? O sea, el punto es respetar que la otra pueda decidir sobre qué quiere hacer con su vida, más allá de que en la vida no haya libre albedrío, porque no creo en eso. Pero, como para hacerlo corto, digamos que desde mi voz, yo trato de no tomar el machismo en cuenta dentro de mi vida para poder desarrollarme como quien quiero ser y en este proyecto como una solución a muchos machismos que se dieron dentro del conflicto armado colombiano. Ya, eso soy yo. Gracias. Diego, si quieres, sigue, que tienes la mano levantada. Listo, pues espero no extenderme tanto. Yo creo que, digamos, orientado más hacia la pregunta que tú nos estás haciendo, nos estás hablando sobre la comunidad para los feminismos comunitarios. Y siento que ellos tienen una definición completamente distinta sobre qué es comunidad. Empezando porque para ellos el hombre y la mujer están interconectados y desde ahí se construye y se desconstruye. Entonces, por ese lado yo lo veo complicado, no imposible, pero una de las problemáticas que yo veo frente a esta definición de comunidad es la exclusión. Yo personalmente como hombre homosexual me he sentido excluido muchas veces por el feminismo y siento que hace difícil la lucha y la construcción de una comunidad. Por ejemplo, si hablamos sobre la interseccionalidad, que es un tema que a mí me gusta bastante, pero es bastante delicado, nos ponían el ejemplo en la entrevista, Julieta Paredes y Adriana nos mostraban como con las manos que, digamos, la mujer está siendo oprimida por el patriarcado, por ser campesina, por ser analfabeta, por ser lesbiana, por no ser blanca, y a este lado está el hombre, ¿cierto? Que también tiene las mismas opresiones. Entonces, la mujer siempre va a estar abajo, porque además de tener todas las opresiones que tienen los hombres, ella está siendo oprimida por ser mujer. A mí me parece bastante interesante ese análisis, sin embargo, entendería esa relación si habláramos, por ejemplo, de un hombre campesino que es, digamos, discriminado por su estado, pero no si hablamos de una persona homosexual, intersexual o transexual, porque empezamos a hablar de identidades de género y de orientación sexual, donde a mí, por ejemplo, el patriarcado me afecta no por ser hombre, sino por no ser lo suficientemente hombre. Entonces, no sé hasta qué punto yo entraría en ese privilegio y es bastante curioso. Siento que, digamos, lo vital para hablar sobre interseccionalidad es el autorreconocimiento
lo veíamos en una lectura de la doctora Lina Céspedes. Ella nos hablaba sobre lo que ha sucedido últimamente con la comunidad LGBT, que ni siquiera se pueden identificar con algún colectivo en específico porque no entienden. Por ejemplo, hace poco vimos un documental sobre Puerto Boyacá, los paramilitares y cómo afectaba, digamos, todo este concepto del posconflicto. Y Séptimo Día hacía una nota sobre mujeres transexuales y les decían gays. Entonces, empezando por ahí, se confunde la orientación sexual con la identidad de género. Es algo completamente distinto. Entonces, si vamos a hablar de propuestas, cómo construir una comunidad, pues primero hay que hablar del cambio personal. Yo como hombre tengo que construir y deconstruir para entender el feminismo, pero sin caer en el feminismo de otros. Y segundo, hay muchas formas como la movilización legal, ¿cierto? Que es lo que han utilizado los movimientos de las mujeres para reivindicar sus derechos. Sin embargo, yo considero que es difícil la movilización legal cuando yo me siento excluido, cuando no sé a qué marchas puedo ir y a qué marchas no puedo asistir, cuando escucho posturas feministas que excluyen a otras mujeres porque no tienen vulva y demás situaciones. Gracias, Diego. Sara, si quieres, sigue, que tienes la mano también levantada. Bueno, yo creo que acá para responder esta pregunta hay dos temas muy importantes. El primero es que, digamos, el feminismo como movimiento político nació primero en la práctica y después fue desplazando hacia la teoría y hacia los salones de clases y hacia la academia. Entonces yo siempre he sentido que la gracia del feminismo no es solo que aprendamos y aprendamos de teorías y de autoras y de escritoras, lo cual sí es necesario como educarnos en relación a esto, pero la realidad es cambiar la materialidad de la vida, no solo de nosotras mismas, sino de las mujeres y las personas que nos rodean, y dar como nuestro grano de arena para ir desmontando poco a poco el patriarcado, y eso es lo que yo siempre he sentido. Y otro elemento también importante es el tema de que no se puede pensar de un solo feminismo, sino que existen un montón de feminismos y que no se puede pensar como no, este feminismo establece que la única manera de terminar con el patriarcado es cambiando el sistema económico, este dice que es de esta manera y de este, porque en verdad nunca nos vamos a poner de acuerdo. Si tenemos una diferencia en la raíz o quiénes son los sujetos políticos del feminismo, pues también vamos a tener discrepancias en cómo es la manera efectiva en la que se puede establecer o no la eliminación del patriarcado directamente. Pero más allá de eso, creo que sí hay maneras, oh por Dios, espérenlo, ya. Pero más allá de eso, creo que sí hay maneras en los que uno podría como transformar la sociedad, y digamos, creo que una de las mejores maneras, aunque yo lo he venido haciendo, es a través de la asistencia jurídica gratuita. En la universidad hay una clínica de la cual yo hago parte, que es la clínica VIC, que es contra la violencia intrafamiliar y de género, y lo que hacemos es prestar asistencia jurídica a mujeres y hombres víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar, y todo este aspecto. Entonces, primero, pues me he educado mucho en estos temas. Segundo, creo que es lo más importante, he entendido que el derecho sigue siendo una rama supremamente machista y supremamente patriarcal que tiene que buscar tener un enfoque de género directo. Porque, digamos, yo llevo casos en penal o sigo llevando casos en penal sobre actos sexuales, violencia sexual, y los jueces nunca entran a tener un tema de enfoque de género, de entender situaciones en las que no se puede, o sea, no se puede pedir lo mismo a una persona que fue víctima de violencia de género o a otra persona que fue víctima de otro tipo de delitos que pasan pues de manera pública. Entonces son cosas como este estilo, y entender que muchas mujeres no pueden tener este tipo de asistencia y que uno debería poner a su servicio el conocimiento que uno tiene. Pero también es este aspecto de enseñar y educar a mis usuarias, porque también hay que tener en cuenta que muchas de estas mujeres son víctimas de violencia económica o son víctimas de muchos otros tipos de violencia que va más allá de la física, porque muchas creen que si no es violencia física, pues no se está violentando, cuando en realidad no es cierto. Entonces es también entender todo esto, es entender que hay instituciones como las comisarías de familia que están diseñadas para proteger a las mujeres y lo que hacen es todo lo contrario, no contestan tutelas, no contestan derechos de petición, no ponen medidas de protección y las siguen poniendo en riesgo. Entonces yo creo que porque creo que todos los aspectos de la sociedad tienen elementos machistas y patriarcales. Creo que cualquier carrera los tiene y que uno puede poner como su conocimiento al servicio de las demás personas para ir desmontándolos poco a poco. Y creo que, digamos, la clínica fue una de las gran maneras en la que yo lo hice, y también educándome a mí misma.
Muchas gracias, Sara. ¿Quieres contar algo, Laura, o pasamos a otra pregunta? Lo que yo quería decir era que, que, bueno, respecto a la afirmación que hacía Diego de que se discriminan a las mujeres porque no tienen una vulva, creo que es algo muy simplista y es algo que hay que revisar precisamente para empezar a construir comunidad, porque muchas veces nosotros afirmamos cosas como, como de manera muy general y limitamos la participación de las mujeres. Entonces es como realmente no se están rechazando porque no tengan una vagina, sino porque no han experimentado las violencias que sufren las mujeres por ser mujeres, por nacer mujeres, porque no lo escogieron, porque su sexo biológico es ese. Entonces, pues no quiero que nos vayamos por una posición radical o liberal o teoría queer o lo que sea, sino que esa clase de afirmaciones seamos conscientes del impacto que puede tener y cómo puede dividir a la comunidad, porque para mí el feminismo debe estar como pensado para, para la inclusión de todos, o sea, bueno, de las mujeres, ¿sí? Pero pues entendiendo que la categoría mujer no solo abarca una clase o una imagen de mujer, porque precisamente por eso es que me gustan los feminismos decoloniales y creo que esa es como la mejor alternativa. Lastimosamente yo no estoy en ningún proyecto ni estoy haciendo nada pues con el conocimiento porque pues primero quería tener como una buena base y así pues empezar a idear cosas. Pero sí me parece que hay muchas iniciativas que se han hecho con enfoque diferencial o con enfoque de género y muchas veces no se les da como el reconocimiento. Em, para Colombia 2020 hay un espacio que tiene el espectador donde le hace seguimiento pues a esos objetivos que se quieren alcanzar para este año. Y hay un podcast que se los recomiendo muchísimo que se llama Voces del Territorio y ahí hablan sobre las resistentes, que son unas mujeres indígenas, negras, afro, campesinas, que han sido víctimas del conflicto y que hablan cómo a través de su conocimiento y a través del hecho de ser mujeres, de ser parte de la comunidad y de verlo a través de los ojos de los cuerpos feminizados, pueden llegar a plantear unas iniciativas y unos proyectos que realmente vinculan a la comunidad y no la ven como algo fragmentado o individualizado, ¿sí? Entonces, como existen, sí, y realmente las cosas no son así como en la pregunta de que el mundo es profundamente fragmentado y aquí estamos luchando, sino que realmente yo creo que sí se está intentando cambiar y sí se está viendo como algo más homogéneo, más unido. Ok, espérate, Diego, ya vi que tienes la mano levantada, pero bueno, con base en eso que acabas de decir, de hecho, Julieta Paredes también habla pues, de feminismos comunitarios, pero ella plantea algo muy interesante y es que inclusive antes de la colonización ya hay patriarcado, ya hay un patriarcado opresor. Entonces quería tal vez sumar a la conversación que ya estamos teniendo. ¿Cómo ustedes ven? O sea, ¿ustedes consideran que hay género antes de la conquista o que existe el patriarcado precolonial y cómo se manejaría eso? Si quieres, Diego, dale, porque creo que tenemos 10 minutos, no les quito más tiempo, que es lo que queda, y ya cerraríamos con eso. Listo. Pues como nos queda tan poco tiempo, trato tampoco de no alargarme mucho. Yo estoy de acuerdo en esa afirmación que hacen las feministas comunitarias, porque creo que desde ahí empieza la raíz del problema. O sea, para mí toca identificar cuál es la raíz de la opresión y cómo la combatimos. Para algunos es la lucha de clases, para otros es el patriarcado radical, que es la dominación del hombre sobre la mujer, para otros el patriarcado, que es cualquier tipo de discriminación y violencia contra cualquier persona al que yo me cobijo. Y por eso hablo de la exclusión. Entonces, lo primero que yo quería decir es que si hablamos de feminismo como una lucha únicamente por la reivindicación de las mujeres, en mi opinión empezamos mal, porque ya está siendo exclusivo. Porque ¿qué es una mujer? ¿Qué se define como mujer? Y qué era considerada una mujer desde antes. Si estamos hablando de prácticas ancestrales, efectivamente había patriarcado ancestral
y se nota en las victorias que claman las mujeres blancas. Entonces, cuando se consiguió el voto de la mujer fue increíble, fue una victoria para todo el mundo, pero solo pueden votar las mujeres blancas, las mujeres negras no pueden votar. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? Pues salen nuevas teorías para incluir a estas mujeres. Es exactamente lo mismo con las TERF. En mi opinión, sí se debe hacer este tipo de afirmaciones porque tiene que hablarse, se tiene que debatir estos términos. Y como decían las feministas comunitarias, no se trata de una lucha o una competencia de quién es más oprimido y quién no, sino que todos lo somos a diferentes niveles y debemos luchar contra ese sistema de opresión. Entonces, no es que como entonces yo nací con pene, no voy a entender que es tener un periodo, eso no me excluye de ser afectado por el patriarcado. Creo que también hay que tener cuidado con términos como discriminación positiva, porque es algo difícil para el enfoque diferencial. A muchas personas se les hace necesario que una mujer sea vista por ser mujer, ya se le tiene que tener ciertas políticas, y hay otras personas que piensan que eso es discriminación positiva. Entonces, por ser mujer no se le tiene que tener unas políticas específicas. Por último, hablando de la interseccionalidad, recordemos que es Kimberly Crenshaw quien hace esta teoría y lo hace con raza, sexo y clase. Y para mí la interseccionalidad incluye muchas más cosas, tal vez planteado un poco más como Judith Butler, donde se habla sobre los árabes, la islamofobia, los homosexuales, los discapacitados, porque si nos quedamos en esa interseccionalidad pasada, reafirmamos el patriarcado. Y cabe notar que acá, como estamos diciendo, feminismos del sur global, se le suman muchísimas más cosas de etnia y demás a mujeres del sur global, ¿no? Pero bueno, no sé si ya los últimos 5 minuticos que alguna de las dos quiera decir algo para cerrar. Pues respecto a la pregunta, yo creo que pues como que esta discriminación patriarcal sí existe antes como de la llegada de Occidente, como que sí hay comunidades que no tenían esta organización jerárquica entre hombres y mujeres donde se valoraba más lo masculino que lo femenino, pero había otras que sí lo tenían y es algo pues que no se puede llegar a negar. Sí es cierto, nosotros aumentamos y pues se ve mucho más con la llegada de los elementos occidentales que sí le daban una superioridad a los hombres sobre las mujeres, pero pues existió antes, como que yo creo que la fuente del machismo y del patriarcado no es solo la llegada occidental o el sistema económico, sino es algo que va mucho más allá, que es lo que se tiene que llegar a cambiar. Y pues ya con lo que decía Diego, es como un elemento con lo que he estado pensando mucho con todo este tema sobre el feminismo trans exclusionario y todo este cuento. Y es como, en verdad nosotros no podemos pensar que la creación y la generación de las teorías feministas han sido flores y estrellas. O sea, muchas veces el feminismo se ha excluido a muchas comunidades. Al inicio el feminismo liberal excluyó a muchas mujeres negras y muchas mujeres pobres, después se excluyeron a las mujeres del sur global, se excluyeron a las personas que no podían acceder y pues en este momento también se excluyeron a mujeres lesbianas, o sea, es algo que siempre está pasando por el tema de buscar en la teoría que se está haciendo y cuál es la teoría que tiene que ser más coherente en ese aspecto. Pero en ese elemento, para mí, puede que la teoría no sea coherente y puede que hayan elementos que vayan en contra, pero yo creo que lo más importante es la finalidad que tiene y es buscar que las mujeres, y yo sí creo que sería cualquier mujer, no solo una mujer biológica, y eso ya es algo que raya conmigo para volver a un determinismo biológico con el que no puedo y en verdad por eso no estoy a favor de estas teorías, es que puedan lograr una igualdad real y que lo femenino y lo masculino no estén puestos en una balanza, sino que puedan ser igualmente valorados. Ok, gracias. Laura. Sí, yo creo que habría que ver, porque pues es que hay elementos que se deben discutir. A mí me parece que la riqueza que tiene el feminismo es bastante interesante y pues yo he estado como escuchando desde posiciones muy radicales hasta posiciones más pro queer y todo, pero pues realmente yo todavía no tengo una idea muy clara sobre esto, pero sí creo que el género, o sea, yo
voy muy acorde con lo que dice Judith Butler, que dice como el sexo ya está también marcado con ciertos estereotipos de género, o sea, ya tiene ciertos roles, no solamente es el género una construcción social, sino que hemos permeado también el sexo biológico con estos ideales. Entonces, lo que mencionaba Sara, a partir de esa, como esa balanza entre soy un macho, soy una hembra, o se supone que tengo que hacer esta cosa porque soy así o porque soy así. Si quitamos esa barrera, digamos que ya podríamos hablar de comunidad y ya podríamos hablar de, de otros temas que van más allá de lo epistémico, ¿sí? Porque creo que ahorita la teoría se está quedando un poquito en eso, en quiénes son viejas y quiénes no. Y realmente lo importante es, bueno, eres vieja o no, pero hay algo que es más grande que nosotras, que es el capitalismo, que es el sistema patriarcal, que es el sistema heteronormativo, ¿sí? Que todo esto va hacia el interés de quienes, de unos pocos. Entonces es como, bueno, partamos de esto, es interesante, pero no nos quedemos en eso, sino que miremos cómo realmente podemos ayudarnos y empezar a hacer lo que se supone que venimos a hacer. Entonces, sí, es como más una una invitación a que hagamos foros para debatir más soluciones y menos problemas dentro del feminismo como tal. Entonces, pues cualquier cosa, nos Sí. vemos ahí. No, literal, Diego, también quería aprovechar esta oportunidad para hacerles una invitación a ustedes muy especial. Te queda literal un minuto, perdón la presión, pero adelante. Tranquila. No, pues primero, gracias por recibirnos, Lore, en este espacio súper importante y la idea es seguir construyendo. La invitación es súper rápido. Lorena, pues como saben, está en una clase de feminismos del sur global junto con otra compañera. Somos amigos y estamos pensando en, ahorita en vacaciones, empezar un club, podría decirse como un club de lectura donde como cada semana o cada 15 días leamos una lectura, bien sea sobre posconflicto o sobre feminismos negros o indígenas, y discutirla, hacer un espacio de un par de horas y hablar sobre nuestras posiciones, porque la diversidad es enriquecedora y hay que escuchar distintos puntos de vista. Sí, creo que algo como esto, Entonces, que si me quieren, pareció chévere. Realmente, obvio, es para una clase y toda esta cuestión, pero más allá de eso, muy chévere y les agradezco mucho. Bueno, creo que Sofía tiene problemas de conexión, pero le mandas a decir que muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes también. Muy rico y consideraremos súper. Bueno, yo ya le dije a Diego que sí sobre su invitación, entonces ya está súper Sí, firme. de una. Yo también, Y firme. sí, gracias. Sí, Pero es bueno, importante. Ah, ya muchísimas, la presente. literal, muchísimas gracias. Bueno, igual ya se acaba la reunión, entonces voy a dejar de grabar, pero muchas gracias a todos.